Bueno, bien. 7:10. Bueno, revisando varias cosas. Menos mal que tenemos ayer, para eso sirven los grupos, solucionar los inconvenientes así de una. Bueno, el día viernes teníamos la clase de orgánica preparada. Yo no sabía que iban a dar el viernes libre. Eso nos modificó el horario. El lunes fue festivo. Entonces, la idea mía hoy es trabajar la parte de orgánica para no perder esa hora del día viernes. Sobre todo porque el jueves hay una revisión allí conceptual. De paso, les recuerdo que las notas ya las subí desde el mismo día, el examen que hicimos el día jueves. También les subí las 2 notas que llevamos de los talleres y les subía también 2 documentos de apoyo para el repaso de inorgánica y para el repaso de orgánica que vamos a tener el día jueves. Entonces vamos a retomar parte de eso último que trabajábamos de orgánica, teniendo en cuenta algunas situaciones. Antes de que esto aquí no se haya dañado también. Hay que quitar esto. Bueno. En el chat ya les compartí la pizarra. Si usted revisa en esta pizarra que vamos a ir construyendo poco a poco, hemos dicho algunas cosas. Estamos ahí en la temática de nomenclatura. Recuerden que habíamos comentado también que en nomenclatura básicamente es relacionar los grupos funcionales con algunas especificaciones nominales. Explicamos lo que tenía que ver con radicales, cuántos radicales habían en las primeras 4 sustancias, desde el metano hasta el butano, cuándo era secundario, cuándo era terciario. Eso lo estuvimos explicando la vez pasada. Estuvimos hablando también de roturas de enlaces, ¿cierto? Cuando se formaba un carbanión, cuando se formaba un carbocatión. Pero el resto de temática está incompleto. Es decir, ¿cómo asocio yo estos radicales a unos nombres? ¿Cierto? Si es propil, si es isopropil, ¿cómo lo relaciono? Teniendo en cuenta estas categorías funcionales, en donde aparecen las principales funciones orgánicas y cómo son los nombres característicos de cada una de ellas. Aquí sucede algo en particular. Hemos venido mencionando el término de isomería. Ese término de isomería está asociado incluso a algunas expresiones generales de hidrocarburos. Traemos esta temática porque, si usted recuerda, las preguntas hasta ahora que hemos resuelto en Pre-ICFES giran en torno, la mayoría, en torno a situaciones de orgánica, ¿cierto? Entonces, en este sentido, esta tablita que yo les voy a compartir en el día de hoy tiene relación a cómo estas expresiones generales, recordando que la N aquí significa número de carbonos, va a depender si una estructura se parece a otra. Entonces tenemos aquí sustancias hasta alcatriinos cerrados. Fíjate que el prefijo tri significa que hay 3 enlaces triples en la misma cadena o 2 enlaces dobles en la misma cadena. Estuvimos trabajando algo de eso con algunos de ustedes en la sesión del sábado anterior. Por ejemplo, este no significa aquí enfrente del alcano, vamos a ampliar un poco más esto, enfrente del alcano significa que el alcano abierto no tiene isomería molecular con ninguno de los que vengan, ni el cerrado, ni mucho menos alquenos hacia abajo.
porque su expresión general no se repite. No se repite. En cambio, es lo que significa ese no. No es isómero con ninguno de los que viene posterior. En cambio, en el alqueno, vemos que en el alqueno abierto, esta expresión general es la misma que en un alcano cerrado. ¿Cómo podemos entender eso? Vamos a hacer unos ejercicios. Si a mí me dicen, por ejemplo, que este es un alqueno abierto de 3 carbonos, alqueno normal. El alqueno normal es el que tiene un solo enlace doble, pero pueden haber más de 2 enlaces dobles. Y saturamos eso. Aquí requiere 2 hidrógenos. En cambio, acá requiere 3 para cumplir tetravalencia. Y en el del centro, que es secundario, solo amerita 1. Uno verde y uno blanco son 2 y 2 azules serían 4. Si yo quiero establecer la fórmula molecular de este compuesto, simplemente sumo carbonos, son 3, y simplemente sumo hidrógenos. Serían 3, 4, 6. Esta fórmula molecular me puede tener al menos 2 nombres diferentes. ¿Por qué? Porque yo puedo organizar esos 3 carbonos, que son los mínimos para una estructura cerrada, mínimo 3 carbonos, con la especificación de que exista un enlace doble. Los otros enlaces deberían ser simples. Por eso hablamos de que un alqueno tiene un alcano de base. Claro, porque en el enlace doble hay un enlace simple o sencillo de entrada. El otro se forma por rotación o por movimiento de electrones. Si yo quiero saturar esta cadena cerrada, aquí nos tocaría colocar 2. Aquí nos tocaría colocar 1, ¿cierto? 2 verdes y 1 blanco, 3, más 1, 4. Y aquí la misma situación. Si saco cuentas moleculares, me da el mismo número de carbonos. Pero ¿qué observo con el número de hidrógenos? No es igual al anterior, porque serían 2, 3, 4. O sea que un alcano, o más bien un alqueno abierto, con respecto a un alqueno cerrado, tiene más hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Un mol más, que son 2. Esta estructura abierta tiene más hidrógenos que esta estructura cerrada, manteniendo en comparación el mismo número de carbonos. No puedo comparar 3 carbonos con 4. En cambio, 3 abiertos o 3 cerrados sí los puedo comparar. Pero, si en lugar de ser un alqueno cerrado, es un alcano cerrado, ya encuentro otra cosa. Si es un alcano, todos sus enlaces son simples. Y saturamos, recordando que nos habían comentado que en una estructura cerrada homocíclica, como esta, todos los carbonos son secundarios. En este caso, como es un alcano y son secundarios, ameritan 2 hidrógenos cada uno. ¿Qué encuentro? Encuentro que esta fórmula molecular tiene el mismo número de carbonos que las 2 anteriores, pero su número de hidrógeno es exactamente igual al de un alqueno abierto, ¿cierto? Por eso en esta tabla me dicen que un alcano cerrado es isómero molecular de un alqueno abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que el alqueno abierto, su estructura es diferente a la de un alcano cerrado, pero su fórmula molecular es exactamente la misma. Incluso los nombres son diferentes, porque como son 3 carbonos, el prefijo para 3 es prop. No digo ciclo porque es abierto. Prop. Y
como tiene un enlace doble, termina en eno. Ahora, no es necesario decir 1-propeno. ¿Por qué? Porque el 1 en química no se escribe. No es necesario decirlo, pero si lo dicen, pues no hay ningún problema. Incluso me pueden decir N-propeno. Esa N es normal, y es normal cuando el carbono primario, que es este, posee el enlace doble. Prop, 3 carbonos. Termina en eno por el enlace doble. Aquí estamos aplicando nomenclatura. En cambio, este señor no es ningún alqueno. Es un alcano, pero un alcano cerrado. Todos los enlaces son simples. Como es cerrado, toda estructura cerrada inicia con el prefijo ciclo. Luego indico cuántos carbonos tiene la cadena con el prefijo adecuado, en este caso prop. Prop. Ya hay dos informaciones. Es una estructura cerrada que tiene 3 carbonos. Y el sufijo o terminación debería estar de acuerdo con el grupo funcional. Ciclopropano. Entonces, si a nosotros nos dan esta fórmula molecular y yo pretendo que usted me diga este nombre, estoy en un error. Porque esta fórmula molecular coincide con al menos con 2 nombres diferentes de 2 sustancias diferentes, pero que son isómeros moleculares. Ahora, el propeno y el ciclopropano no son isómeros del ciclopropeno, porque tienen menos hidrógeno. Entonces, si revisan la tablita, el alcano cerrado sí es isómero, entonces aquí podemos colocar una orejita. Si es isómero, ¿de quién? Del alqueno abierto. Pero el alcano abierto no es isómero de ninguno, es el que más hidrógenos tiene, por eso le llamamos saturados. Si analizas el alqueno cerrado, mira, -2. Ya lo hicimos aquí. -2, 4 menos 2 te da 6. Todo alqueno cerrado tiene un mol de hidrógenos menos que un alqueno abierto. Por lo tanto, no son isómeros. Las fórmulas moleculares no son iguales, ni mucho menos las estructurales, ni mucho menos los nombres. Porque si queremos darle el nombre a este, también comenzaremos con el prefijo ciclo, porque es cerrado. Indicamos cuántos carbonos hay en la cadena. 3. Prop. Y le damos terminación del enlace o sufijo, ciclopropeno. Y de esa manera empezamos a comprobar todos los que vienen después. Si empiezas a mirar aquí, el alquino abierto con el alqueno cerrado son isómeros. Mire que tienen la misma fórmula molecular. En cambio, el alquino cerrado, míralo, -4. ¿Con un alcadieno abierto son isómeros? No. Es isómero con. ¿Dónde está el 4? Es isómero con el alcadieno cerrado. Si analizas, mira la gran mayoría de isomería que sucede en estos hidrocarburos. ¿Quiénes no son isómeros? Los que más hidrógenos tengan o los que menos hidrógenos tengan. El alcatriino abierto tiene -10 y el alcatriino cerrado tendrá -12. Por eso no son isómeros de ninguno. Esta fórmula no se parece a ninguna de las anteriores. En cambio, mira que este -4 es igual a -4 es igual a -4. Entonces, aquí hay 3 isómeros. Una misma fórmula molecular puede tener hasta 3 nombres diferentes. Claro, un alquino cerrado, un alcadieno cerrado y un alcatrieno abierto. Alcatrieno. El prefijo alca es para indicarme aquella estructura abierta que tenga
2 o más insaturaciones, por ejemplo. Tenemos allí un enlace triple. Lógicamente, el otro enlace triple no lo puedo colocar aquí porque estaríamos sobresaturando al carbono. Por eso tienen que ser alternos los enlaces triples. Los dobles pueden ser consecutivos. Esto es un alca-diino abierto. Mira lo que me dicen aquí. Alca-diino abierto. Lo consigo con esta expresión. Vamos a ver si es verdad. Tenemos allí esas estructuras, vamos a saturarlas. Este señor resiste 3 hidrógenos. El que viene nada, porque tendría 3 mostazas y 1 blanco, son 4. El que viene nada, 3 mostazas y 1 blanco son 4. El que viene nada, 3 mostazas y 1 blanco son 4. En cambio, este sí requiere un hidrógeno. Fórmula molecular C5, 5 carbonos rojos, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 hidrógenos. C5H4. Si intentas mirar, bueno, si ese es un alca-diino abierto y tiene una estructura de 5 carbonos en el pentano, ¿cuántos hidrógenos tendrá en el pentano? En el pentano, como es un alcano abierto, 2 por 5, 10, más 2, 12. Imagínate, el pentano tiene 12 hidrógenos y este alcadiino tiene solo 4. Profe, ¿cómo sería el nombre aquí? Bueno, como el enlace triple es más complejo que el simple, hay más insaturaciones, voy a ubicar el número 1 por el extremo que esté más cerca a ese enlace triple. De hecho, no voy a comenzar por aquí, porque si comienzo por aquí, según aquí existiría el primer enlace triple. En cambio, si comienzo por el de la izquierda, el número 1 es más bajo que el número 2 y los radicales o grupos funcionales deben quedar en los números más bajos posibles. Entonces, si ese es el 1, en consecuencia el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué significa el 1? Que en el 1 hay un enlace triple y que en el 3 hay un enlace triple. Es un alca, 2 enlaces triples en la misma cadena. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. Prefijo para 5. También les compartía esos prefijos en otro documento que ya les subí a la plataforma desde hace ratico. Mira, aquí están todos los prefijos, ¿verdad? El prefijo 5, penta, aunque en algunos casos se suprime la vocal final A, pent. En el caso, por ejemplo, de un alcano, yo no voy a decir pentaano, suprimimos una A y le colocamos la terminación ano del alcano, pentano. Pero no se suprime en el caso de los alca, el que estamos mirando. De los alca. Entonces yo voy a decir que en el carbono número 1, separo los números por comas, no significan números decimales, sino posición. 1,3. Eso me indica que algo hay en el 1 y que algo hay en el 3. Y los números se separan de los nombres por guión. 1,3. Ajá. ¿Qué? ¿Cuántos carbonos hay? 5. Penta. Penta. ¿Qué? Utilizo el prefijo que me indique cantidad de grupos funcionales. Bi o di. Separo ese prefijo por guión y lo que se repite es un enlace triple. Ese sería el nombre. 1,3 penta bi, o en algunos casos me pueden decir di, no pasa nada. Pentadiin. ¿Sí será que coincide esta expresión C5H4 con la que me dicen aquí?
un alcadino abierto. 2 por 5, 10. Menos 6, 4. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, incluso yo puedo relacionar si también hay no solamente isómeros moleculares, sino también isómeros funcionales. ¿Como cuáles? Por acá habíamos mencionado, incluso hicimos ejercicios. Voy a ir acá. Miren, hicimos ejercicios de cómo de un alcohol primario podríamos obtener un aldehído, ¿cierto? Alcohol y aldehído. Con estos dos señores sucede algo en particular. Ya el alcohol y el aldehído no aplicaría para esta tablita, porque el alcohol no es un hidrocarburo, ¿verdad? Lo es, pero oxigenado, una función oxigenada. Al igual que el aldehído, al igual que los éteres, al igual que los alcoholes. ¿Qué pasa? Supongamos que a mí me dicen esta fórmula molecular. C5 H10O. Bueno, me queda un minutico, 7:29. C5H10O. ¿Qué función química puede ser eso? Entonces yo me voy acá. ¿Qué función química tiene oxígeno? Estas primeras 7 nada que ver. Anoenoíno, abierto, cerrado, alcalino, lo que sea, aromático, no va a ser. Entonces yo empiezo, en el alcohol hay un solo oxígeno, en el éter hay un solo oxígeno, en el aldehído hay un solo oxígeno y en la acetona hay un solo oxígeno. Entonces, no me sirve el ácido porque hay 2 oxígenos, la fórmula me está diciendo uno solo. Entonces, en estos primeros 4 señores sucede algo en particular que se llama isomería funcional, ya no molecular. Además de la molecular, hay isomería funcional. Yo esta fórmula la puedo organizar de 2 maneras distintas. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Todos con enlaces simples. Si hay un solo oxígeno, podría ser un aldehído. Eso es un aldehído. Saturo lo demás. Completo con H's. 3, 2, ya llevamos 5, 2, 7, 2, 9, y esta de acá te da 10. O sea que este señor es un aldehído. ¿Qué nombre tiene? Prefijo para 5, penta. ¿En qué terminan los aldehídos? En al. Este señor se llama pentanal, ¿cierto? Pentanal o pentanaldehído. Es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, este vendrá de un alcohol primario. La otra opción es que se acetona, profe. 1, 2, 3, 4 y 5. La acetona siempre es secundaria, listo, porque proviene de un alcohol secundario. Ahí está la acetona. Todos los demás simples. Y saturo. 3, que viene nada. 2, le llevamos 5, 2, 7 y 3, 10. Entonces, esa fórmula C5H10 corresponde a un aldehído, pero también
puede corresponder a una cetona. El aldehído y las cetonas son isómeros funcionales, además de ser moleculares. Cumplen dos tipos de isomería diferentes. Funcional, mírelo, oxígeno, mírelo, oxígeno. Molecular, si tú sacas la fórmula molecular de esto, te va a llevar a esta misma conclusión. No alcanzamos el nombre, me lo robé ya 2 minutos. Sé que tienen clase y yo también. Entonces dejamos allí, voy a mirar entonces qué pasa con esos links de verdad. Me tocará editar todas las clases. O yo les agradecería un favor más bien. Verifiquen qué link les aparece en la clase de mañana, aunque no me toca con ustedes mañana, la del jueves, a ver si coincide con esta que yo tengo aquí. La del jueves es 20, tenemos a primera hora. Y me escriben voy a dejar el grupo así, para que puedan enviar mensajes y poder resolver a ver qué es lo que está pasando, porque no vayamos a perder más tiempo y además el jueves es el examen. No sería muy buena idea que perdiésemos tiempo allí. Les agradezco mucho y me informan de todas maneras por el grupo si sucede algo en particular. Listo, profe, yo mandé por el grupo el link que sale en la clase del jueves. Ah, listo, gracias, vale. Gracias, muy amable. Vale. Chao, profe. Chao.